Capítulo 03. La primera base. La isla había cambiado mucho. Al principio había sido solo arena, rocas, árboles, una cueva húmeda y restos de una nave que el mar había intentado tragarse. Nada más. Un lugar donde 22 fugitivos respiraban porque la suerte, la terquedad y varios golpes bien dados les habían permitido seguir vivos. Pero 2 años podían cambiar muchas cosas. Ahora había refugios de madera apoyados contra la piedra. Había redes hechas con cables recuperados de la nave. Había depósitos de comida seca, piezas ordenadas bajo techo y marcas talladas en la entrada de la cueva para contar días, lunas, entrenamientos y nombres. Sobre todo nombres. Sid había insistido en eso. Al principio, varios niños no sabían responder cuando alguien les preguntaba quiénes eran. Algunos recordaban números de cuna. Otros solo sonidos de su idioma. Los más pequeños apenas lloraban, mordían, dormían y comían. Para los Saiyans eso no habría importado demasiado. En el planeta Vegeta, un nombre valía menos que una lectura de poder. En la Tierra, debería cambiar. No podía convertir a un grupo de crías asustadas en una familia con solo escribir nombres en una roca. No era tan ingenuo. Pero al menos podía hacer que dejaran de ser registros perdidos del imperio de Freezer. Raditz odiaba esa idea. Mi nombre no se debe cambiar. Decía cada vez que Sid revisaba la lista. El tuyo sí. Respondía Sid. El de ellos no. Entonces Dals 1. Lo estoy haciendo. Raditz solía gruñir ante todo. Para luego marcharse a entrenar, como si entrenar fuera una forma escapar del recuerdo de sus padres. Sid lo entendía. Raditz había despertado en una isla desconocida, rodeado de niños raros, con un planeta muerto a sus espaldas y una verdad a medias delante. Era demasiado joven para entenderlo todo y demasiado Saiyan para aceptar que no tenía control sobre nada. En otra vida, quizá habría crecido bajo órdenes imperiales, creyendo que la fuerza lo explicaba todo. Aquí solo tenía rabia y preguntas. Lira resolvía sus preguntas de una forma simple. Lo golpeaba. No siempre fuerte. No siempre con ganas de hacer daño. Pero sí lo suficiente para recordarle que en esa isla nadie mandaba solo por gritar más. Raditz la odiaba casi tanto como la obedecía. Eso era progreso. Broly, en cambio, no gritaba mucho. Eso preocupaba más. Ya caminaba. No caminaba como un bebé normal. Caminaba con pasos torpes, sí, pero cada caída levantaba arena, cada berrinche hacía temblar ramas cercanas y cada vez que se molestaba demasiado el aire se volvía pesado. No sabía controlar nada. Ni su fuerza, ni su ki, ni su miedo. Y aún así buscaba a Lira. Si Lira se alejaba, Broly la seguía. Si Lira entrenaba, él se sentaba cerca. Si Lira comía, él intentaba quitarle comida y terminaba con un golpe suave en la frente. Si Lira dormía apoyada contra una roca, Broly se acurrucaba a unos pasos, como si su presencia fuera vital para él. Se pegó a ti, dijo Sid una mañana. Lira estaba quitándose arena del cabello después de lanzarse al mar para pescar. Broly, con los pies mojados y una expresión seria, imitaba cada movimiento. Es inteligente, respondió ella. Eso no fue lo que dije. yo sí. Sid miró al niño. Broly levantó la vista. Sus ojos no tenían malicia. Ese era el problema. No parecía un monstruo. No parecía una amenaza. Parecía un niño pequeño que todavía no sabía que podía romper el mundo si alguien lo enojara demasiado. Sid apretó la correa del scoute que llevaba en la mano. No era un scoute normal. Había desarmado 5 durante meses, usando piezas de los restos de la nave y herramientas que Nine cuidaba como si fueran tesoros.
Les había quitado los módulos de transmisión, los sistemas de reporte automático y cualquier circuito que pudiera mandar una señal al espacio. Los había dejado casi ciegos para todo lo que no fuera lectura cercana de poder. Eran peligrosos de todas formas. Pero menos. Quieto, dijo Sid. Browley lo miró. Lyra se cruzó de brazos. No le gusta que le apuntes con eso. A nadie le gusta. Entonces no lo hagas. Necesito saber. Lyra puso los ojos en blanco, pero no lo detuvo. Sid colocó el scoute sobre su oreja y activó la lectura. La pantalla verde parpadeó varias veces, midiendo el poder de Lyra primero porque era la presencia más fuerte en la playa. 4000. Sid no dijo nada. Ya lo sabía, pero verlo escrito igual le molestaba. Lyra tenía 12 años. 12, tal vez 13 si contaba los meses de viaje de forma imprecisa. Y ya estaba en 4000 unidades. Más fuerte que Bardock cuando Sid lo había conocido. Más fuerte que casi todos los guerreros de bajo nivel que habían servido al Imperio. Si hubiera seguido en el planeta Vegeta, alguien la habría marcado como recurso importante o quizá de amenaza. ¿Cuánto? Preguntó ella. Lo mismo. Mientes mal. 4000. Lyra sonrió. Bien. No te emociones demasiado. Me emociono lo que quiero. Sid giró la mirada hacia Browley. El scout tardó también. 1800. 1900. 2000. La pantalla se estabilizó. Sid sintió un peso en el estómago. Browley apenas caminaba bien y ya tenía 2000 unidades de poder. 2000. Un niño que aún se ensuciaba la cara comiendo pescado crudo podía matar a la mayoría de guerreros que Sid había visto en su infancia. Lyra se inclinó para mirar. ¿Cuánto? 2000. Ella soltó un silbido bajo. Buen chico. No lo digas como si fuera normal. Para él quizás sí. Ese era el problema. Para Browley tal vez sí. Sid se midió a sí mismo al final. 400. La cifra no era mala. En realidad, era una gran mejora. Cuando habían llegado a la Tierra, su cuerpo estaba agotado, mal alimentado y arrastraba años de tensión. 2 años de entrenamiento, comida abundante, sueño real y menos miedo inmediato habían hecho su trabajo. 400 era mucho para un niño de 8 años de clase baja. 400 no significaba nada al lado de Lyra. Sid apagó el scoute. Vamos a salir de la isla, dijo. Lyra dejó de sonreír. Raditz, que entrenaba cerca golpeando un tronco hasta astillarlo, giró la cabeza. Naim levantó la vista desde una caja de piezas. Los niños más pequeños dejaron de pelear por una concha. El silencio llegó rápido. En una isla llena de Saiyans, eso era raro. ¿A dónde? Preguntó Lyra. Al continente. Para pelear. Para aprender. Raditz se rió. Qué palabra tan fea. Sid lo miró. Necesitamos registros de este planeta. Idioma. Mapas. Dinero. Formas de movernos sin parecer un grupo de niños salvajes caídos del cielo. Eso somos. Dijo Raditz. Por eso mismo. Lyra se acercó, limpiándose las manos contra la ropa improvisada que usaba. Seguía teniendo cola, como la mayoría. Sid había pensado muchas veces en cortarlas o esconderlas mejor. Cada vez que lo pensaba, recordaba que intentar quitarle la cola a 20 Saiyans era una forma rápida de provocar una guerra interna. La solución tendría que ser ropa. Capas. Cinturones. ¿Y si los humanos atacan?
Preguntó Lira. No van a atacar si no les damos razón. Raditz volvió a reírse. ¿Has visto nuestras colas? Sí. Entonces nos van a mirar. Que miren. ¿Y si preguntan? No vamos a entenderles. Perfecto. Dijo Raditz. Gran plan. Sid respiró hondo. No podía culparlo. El plan tenía huecos enormes. Pero quedarse en la isla también era un hueco enorme. La nave ya no servía para salir del planeta. Los suministros originales estaban casi agotados. Los restos metálicos se oxidaban. Los niños crecían. Lyra se hacía más fuerte demasiado rápido. Broly también. Y la Tierra no era un planeta vacío. Tarde o temprano alguien los vería. Sid prefería elegir cuándo. Iremos pocos. Dijo. Lyra, Raditz, Naim, dos mayores y yo. Los demás se quedan escondidos. Nadie vuela alto. Nadie dispara energía. Nadie mata a nadie. Lyra frunció el ceño. Eso último depende. No. Sid. No. Ella le sostuvo la mirada. Durante un momento, la playa pareció esperar a ver cuál de los dos sería. Lyra era más fuerte. Mucho más. Si quería tomar el mando por fuerza, podía hacerlo. Sid lo sabía. Ella también. Pero Lyra no era tonta. Y Sid no daba órdenes como los viejos instructores. No gritaba para sentirse grande. No pedía obediencia por orgullo. Cuando decía algo con ese tono, era porque había pensado en una cosa hasta cansarse. Bien. Dijo ella al fin. No matamos si no hace falta. No matamos. Eso dije. No dijiste eso. Es lo que quise decir. Sid decidió aceptar esa victoria pequeña. En esa isla, las victorias pequeñas contaban. El primer vuelo hacia el continente fue bajo y torpe. No porque no pudieran ir más rápido. Podían. Ese era el problema. Lyra se adelantaba cada pocos minutos sin darse cuenta, flotando como si el cielo le perteneciera. Raditz intentaba alcanzarla por orgullo y perdía el control en ráfagas cortas. Naim no podía volar tan bien, así que Sid tuvo que cargarlo parte del camino. Los otros dos niños Saiyans, Bara y Koto, se mantenían detrás, nerviosos y emocionados a la vez. El mar quedó bajo ellos, enorme y brillante. La isla se hizo pequeña. Sid miró hacia atrás una vez. Por un instante pensó en la nave hundida, en los nombres tallados, en los niños que quedaban escondidos entre árboles, en Broly caminando detrás de Lyra antes de que ella lo empujara con cuidado hacia la cueva y le ordenara quedarse. Broly había llorado. No un llanto normal. La arena había temblado. Lyra había tenido que arrodillarse frente a él, agarrarlo por los hombros y hablarle con una paciencia que no usaba con nadie más. Vuelvo. Le dijo. Broly no entendía todas las palabras. Pero entendía a Lyra. Eso bastó. Sid esperaba que bastara. Volaron hacia el sur, siguiendo una costa irregular hasta que el scout empezó a marcar muchas lecturas pequeñas. Muy pequeñas. 5. 8. 3. 12. Había muchas. Un montón. Humanos. Sid bajó más. Allí. Dijo. Entre colinas verdes apareció un pueblo pequeño. Casas de madera y piedra. Caminos de tierra. Humo saliendo de chimeneas. Campos trabajados. Animales en corrales. Gente moviéndose de un lado a otro con una tranquilidad que Sid casi no reconoció.
No había torres militares. No había hangares. No había guardias con scoutes. No había niños golpeándose hasta sangrar para ganarse una ración. Solo gente normal. Lyra miró el lugar como quien evalúa un campamento enemigo. Son débiles. Sí, Muy débiles. sí, ¿Y dominan este planeta? más o menos. Creo. Raditz escupió hacia el mar. ¡Qué vergüenza! Sid no respondió. La tierra de Dragon Ball era rara. Tenía humanos comunes, animales parlantes, dinosaurios, monstruos, artistas marciales, tecnología absurda y ciudades modernas mezcladas con pueblos que parecían de otro siglo. Era un planeta raro. Y peligroso. No por esos aldeanos. Por lo que venía después. Bajamos caminando. Dijo Sid. ¿Por qué? Preguntó Lyra. Porque si 6 niños caen del cielo en medio del pueblo, van a gritar. Raditz señaló sus colas. Van a gritar igual. Menos. Eso no suena seguro. Nada de esto es seguro. Aterrizaron detrás de una colina y bajaron a pie. Sid se había preparado lo mejor que pudo. Había fabricado capas simples con telas de la nave y fibras de la isla. No eran bonitas. No servían para pasar por ropa normal. Pero cubrían las colas y nadie miraba demasiado. Nine parecía un niño perdido. Vara y Koto parecían dos problemas buscando una excusa para correr. Lyra parecía una amenaza con capa. Raditz no intentaba parecer nada. Sid cerró los ojos un segundo. Recuerden. Sin golpes. Lyra sonrió. Si nadie grita. Lyra. Bien. Entraron al camino principal. La primera persona que los vio fue una mujer mayor cargando una canasta de frutas. Se quedó inmóvil. Sid levantó una mano. La mujer abrió la boca. No salió sonido al principio. Luego gritó. Raditz miró a Sid con una expresión de victoria insoportable. Menos, dijiste. Cállate. En menos de un minuto, el pueblo entero estaba mirando. Hombres con herramientas. Mujeres con niños pequeños. Un anciano con un bastón. 2 jóvenes que intentaron parecer valientes y no lo lograron. Alguien levantó una escopeta vieja. Otra persona hizo una señal religiosa que Sid no reconoció. Todos hablaban a la vez. Sid no entendía nada. No era japonés. Tampoco era español. Sonaba parecido al inglés de su vida anterior, pero no igual. Algunas palabras se parecían lo suficiente para molestarle. Otras eran completamente distintas. El acento, la velocidad y la mezcla de sonidos le rompían la cabeza. Lyra miró a la multitud. ¿Qué dicen? No sé. ¿No sabes? Estoy intentando. Raditz se cruzó de brazos. Gran experto del planeta. Sid le dio un codazo. Un hombre alto dio un paso al frente. Tenía barba, manos grandes y un delantal de cuero. Habló despacio, señalándolos, luego señalando el cielo, luego el camino. Sid entendió solo una palabra aproximada. Niños. Tal vez. Levantó las manos para mostrar que no llevaba armas. Eso fue un error. Vara pensó que era una señal de ataque y levantó el puño. Lyra le pegó en la nuca antes de que hiciera nada. Quieto. El golpe hizo un sonido seco. El pueblo entero retrocedió. Sid sonrió de la forma más inofensiva que pudo. Probablemente salió horrible. El hombre de barba volvió a hablar, esta vez más fuerte. Sid señaló su propio pecho. Sid.
Luego señaló a Lyra. Lyra. Lyra no saludó. Se limitó a mirar a todos como si estuviera decidiendo quién caería primero si las cosas salían mal. El hombre repitió los nombres con dificultad. Sid. Lyra. Eso ya era algo. Naim dio un paso hacia una caja de herramientas que vio junto a una puerta. Sid lo agarró del hombro. No. Naim se quedó quieto, pero miró la caja como si acabaran de negarle comida. La tensión pudo haber bajado. De verdad pudo. Hasta que un joven con más miedo que juicio lanzó una piedra. No iba dirigida a matar. Ni siquiera iba fuerte para estándares humanos. Pero golpeó el hombro de Lyra. La piedra se partió. Lyra miró el polvo que cayó de su piel. Luego miró al joven. ¿Eso fue un ataque? No. Dijo Sid de inmediato. Me lanzó una roca. Una roca humana. Sigue siendo una roca. Lyra. Ella levantó una mano. Sid se movió para detenerla, pero no alcanzó. Lyra disparó una ráfaga de energía hacia una columna de piedra que se alzaba detrás del pueblo, lejos de las casas. La luz cruzó el aire como un látigo amarillo. La columna explotó con un estruendo que hizo caer a varias personas al suelo. La montaña no se destruyó. Pero la parte superior desapareció. Silencio. Polvo. Ni un solo humano volvió a moverse. Lyra bajó la mano. Ahora sí van a escuchar. Sid cerró los ojos. No entienden nuestro idioma. Pero entendieron eso. Sí. Lo habían entendido. De golpe, el pueblo pasó de miedo desordenado a miedo obediente. No era lo que Sid quería, pero era lo que tenía. Los humanos bajaron armas, soltaron herramientas, apartaron a los niños y empezaron a hacer gestos más cuidadosos. No los adoraron. No los atacaron. Les dieron comida. Mucha comida. Eso ayudó a que los Saiyans no empeoraran la situación. Raditz comió como si el pueblo le debiera algo. Lyra comió sin dejar de vigilar. Naim aprendió 3 palabras señalando objetos. Sid empezó con lo básico. Agua. Comida. Casa. Niño. Camino. Nombre. No. Sí. Los humanos repetían. Sid repetía. Lyra se burlaba de su pronunciación. Luego lo intentó y lo hizo peor. Raditz se rió. Lyra le lanzó un hueso de pescado a la frente. El pueblo vio esa escena y entendió algo importante: esos niños podían volar, destruir piedra y comer como bestias, pero seguían siendo niños. Eso no los hizo menos peligrosos. Solo menos imposibles de tratar. Sid no entendía cómo los Saiyans de la historia original habían llegado a la Tierra hablando el idioma local. Tal vez las cápsulas tenían traductores. Tal vez el idioma galáctico y el de la Tierra se parecían por alguna casualidad ridícula del universo. Tal vez el canon nunca se había preocupado por eso. No le importó. Él sí tenía que preocuparse. Durante los siguientes meses, convirtió el aprendizaje del idioma en entrenamiento obligatorio. Nadie se libró. Ni Lyra. Ni Raditz. Ni los niños más pequeños. Ni siquiera Broly, aunque a Broly le costaba más sentarse quieto que levantar una roca. El pueblo, que Sid terminó entendiendo que se llamaba San Numo, se convirtió en su primera escuela. No por generosidad pura. La gente los ayudaba por miedo, por curiosidad y porque Sid trabajaba para pagar de algún modo. Ayudaban a mover troncos. Traían pesca enorme. Ahuyentaban animales salvajes. Reparaban techos en minutos. Sid no permitía abusos, pero tampoco era ingenuo. Si el pueblo iba a dar comida, palabras y ropa,
Ellos tenían que dar algo a cambio. Además, mantener a Lyra ocupada era bueno para todos. Esto es perder tiempo. Dijo ella una tarde, sentada frente a un tablero de madera donde una mujer mayor escribía palabras con tiza. La mujer, que se llamaba Mara, le dio un golpe suave en la mano con una regla. Lyra la miró. Todo el pueblo contuvo la respiración. Mara señaló la palabra. Leer. Lyra miró a Sid. ¿Puedo romperle la regla? No. Me golpeó. La regla sobrevivió. Tú también. Mara volvió a golpear la mesa. Leer. Lyra apretó los dientes. Leer. La pronunciación salió horrible. Mara sonrió. Lyra no supo qué hacer con esa sonrisa, así que miró hacia otro lado. Sid escondió una risa. No lo hizo bien. Lyra lo escuchó. Después entrenamos. Claro. Sin esquivar. Eso no es entrenar, es ejecución. Entonces aprende rápido. Sid aprendió rápido de verdad. Tenía ventaja. El idioma local se parecía lo suficiente al inglés de su vida anterior como para abrir puertas. No era igual. Algunas estructuras cambiaban, muchos nombres eran distintos y la escritura tenía símbolos que le parecían una versión simplificada y torcida de varios alfabetos mezclados. Pero una vez entendió el patrón, avanzó mucho más rápido que los demás. Eso lo hizo útil. Porque entender el idioma significaba entender carteles, monedas, rutas, nombres de ciudades, rumores y noticias. La Tierra tenía gobiernos regionales, ciudades grandes, bancos, compañías, policía, ejércitos, torneos de artes marciales, revistas tontas, tecnología muy avanzada en algunos lugares y pueblos que todavía usaban lámparas de aceite en otros. Era un desastre. Un desastre lleno de oportunidades. Sid consiguió mapas. Luego periódicos. Luego libros. Luego registros viejos de ciudades. Leyó hasta que le dolieron los ojos. Lyra lo encontró una noche bajo una lámpara, rodeado de papeles. Otra vez estás mirando símbolos. Leyendo. Eso. Necesitamos saber dónde estamos. Estamos aquí. Gracias. De nada. Sid señaló un mapa. La Tierra está dividida en muchas zonas. Hay ciudades grandes al otro lado del océano. Hay una corporación importante en la capital del oeste. Capsule Corporation. Lyra bostezó. ¿Eso se come? No. Entonces dilo más rápido. Hacen tecnología. ¿Naves? Mejor. Lyra se agachó. Eso sí le interesó. ¿Mejor que las del Imperio? No en todo. Pero tienen algo que puede servirnos más. ¿Armas? Gravedad. Lyra parpadeó. Explícate. Sid tomó una piedra y la dejó caer. Aquí entrenamos con nuestro peso normal. Si pudiéramos entrenar con más gravedad, el cuerpo tendría que adaptarse. Músculos, resistencia, control de ki. En el futuro alguien usará algo así para volverse mucho más fuerte. El planeta Vegeta tenía 2 veces la gravedad de aquí. Sid dobló el mapa. Necesitamos dinero. ¿Cuánto? Mucho. ¿Y cómo se consigue? Sid guardó silencio. Lyra sonrió. Esa cara sí me gusta. No debería gustarte. Entonces seguro es un buen plan. Es un plan rápido. Mejor. Y sucio. Mucho mejor. Sid la miró.
Vamos a robar. Lyra soltó una carcajada. Por primera vez en semanas, pareció sinceramente feliz. Sid no robó el primer banco por gusto. Eso se dijo a sí mismo. La frase sonaba bien. Casi noble. No era del todo cierta. Robar un banco humano fue demasiado fácil. Ese fue el problema. Después de sobrevivir al imperio de Freezer, a la guardería Saiyan, a la fuga del planeta Vegeta y a un viaje de casi año y medio en una nave sobrecargada, entrar a una ciudad humana de noche se sintió absurdo. Las paredes eran débiles. Las cerraduras eran lentas. Las cámaras eran pocas. Los guardias tenían poderes de pelea que el scout apenas registraba. Sid no necesitó lastimar a nadie. Eso lo hizo peor de otro modo. Porque si no había costo, la tentación crecía. La primera vez fue una ciudad costera. La segunda, una capital regional. La tercera, un banco privado donde los dueños tenían más seguridad y menos vergüenza. Sid no robó todo. Eso habría llamado demasiado la atención. Tomó algunos lingotes, dinero en efectivo, documentos de valor y algunos objetos fáciles de cambiar. En cada lugar alteró cerraduras, dañó registros y dejó pistas falsas que apuntaban a ladrones humanos. No era perfecto. Pero era suficiente. Lyra quería entrar con él. Sid no la dejó. Eres demasiado visible. Soy rápida. Eres Lyra. Eso no explica nada. Explica todo. Ella lo esperó en un techo la tercera noche, con los brazos cruzados y cara de pocos amigos. Tardaste. Había una caja fuerte más complicada. ¿La rompiste? La abrí. Romperla era más rápido. Y más ruidoso. Cobarde. Vivo. Por ahora. Raditz se quejó cuando vio el dinero. ¿Todo esto por papeles? Estos papeles compran cosas. Entonces este planeta es más tonto de lo que pensaba. Sí. Zed no discutió. En eso Raditz tenía razón. El dinero era una ficción útil. Una mentira aceptada por todos. En el planeta Vegeta, el valor se medía en poder, botín, comida, rango y obediencia. En la Tierra, una montaña de papel podía comprar materiales, terreno, silencio, trabajadores y tecnología. Sid iba a usar esa mentira. No para vivir como rey. Para construir una base. Eligió una zona alejada, en un sector que décadas después sería absorbido por una ciudad más grande. Sid no lo sabía con certeza, pero sus recuerdos le daban un nombre borroso. Satán Sere. O algo cercano. En ese momento no era una ciudad famosa. Había terrenos, caminos en expansión, barrios pequeños y suficiente distancia de los grandes centros para que un proyecto raro no llamara demasiado la atención si se pagaba bien. Sid creó identidades falsas. Malas al principio. Mejores después. Usó intermediarios humanos. Algunos codiciosos. Otros asustados. Uno intentó quedarse con parte del dinero y desapareció durante 2 días después de que Lyra le explicara, con una pared rota, por qué eso era mala idea. Volvió pálido. Con el dinero completo. Desde entonces, los trámites avanzaron. Compraron un terreno grande con documentos torcidos, nombres falsos y una historia simple, una fundación privada para huérfanos extranjeros financiada por inversores excéntricos. La mentira era mala. Pero la tierra estaba llena de cosas raras. Un grupo de niños con colas era extraño, sí. No más extraño que animales que hablaban, dinosaurios en carretera y cápsulas que podían guardar casas. Eso ayudaba. Los obreros llegaron semanas después.
Vieron a Lyra cargar vigas que necesitaban maquinaria y decidieron hacer menos preguntas. Vieron a Broly levantar un bloque de concreto porque quería dárselo a Lyra como si fuera un juguete y decidieron no mirar demasiado. Vieron a Raditz discutir con un camión porque no le gustaba el ruido del motor y decidieron que el dinero pagaba también el silencio. Sid aprendió una lección importante. En la Tierra, mucha gente no necesitaba entender algo si le pagaban a tiempo. Contactar a Capsule Corporation fue más difícil que robar bancos. No porque la seguridad fuera imposible. Porque Sid no quería robarles. No todavía. Capsule Corporation era demasiado importante para tratarla como un banco más. Si sus recuerdos no fallaban, la familia Briefs estaba ligada a demasiadas cosas futuras: tecnología, Bulma, Dragon Balls, naves, radares, reparaciones imposibles y soluciones que nadie más podía dar. Convertirlos en enemigos sería una estupidez. Así que Sid hizo algo que le incomodaba. Negoció. El primer contacto fue por carta y dinero. Mucho dinero. La carta pedía una consulta técnica privada sobre cámaras de gravedad variable para entrenamiento físico extremo. No mencionaba Ki. No mencionaba Saiyans. No mencionaba el espacio. Solo hablaba de resistencia, simulación de entornos pesados y límites estructurales. La respuesta tardó 2 semanas. Sid leyó el sobre 3 veces antes de abrirlo. Lyra lo miraba desde una mesa, donde estaba comiendo carne asada sin cubiertos. ¿Es de los de gravedad? Sí. ¿Qué dicen? Que el Dr. Brief acepta una reunión si pagamos el anticipo. Brief. El dueño. Nombre raro. Tú te llamas Lyra. Mi nombre es bueno. Claro. La reunión se hizo en una oficina amplia de la capital del oeste. Sid fue con ropa humana, una gorra grande y la cola envuelta bajo la chaqueta. Lyra insistió en acompañarlo. Sid insistió en que no. Ganó Lyra. Eso significó que el Dr. Brief recibió a 2 niños extraños, uno demasiado serio y una niña que miraba las máquinas como si quisiera retarlas a pelear. El Dr. Brief no pareció sorprenderse tanto como debería. Era un hombre de cabello claro, bigote, bata de laboratorio y ojos tranquilos. Tenía esa clase de expresión que Sid asociaba con genios incapaces de notar el peligro normal porque estaban pensando en otra cosa. Así que ustedes quieren una cámara de gravedad, dijo el doctor. Sid se sentó recto. Varias. Repitió Brief, interesado. Eso es menos común. Necesitamos unidades grandes. Resistentes. Con aumento progresivo. ¿Para entrenamiento? Sí. Sid mantuvo la mirada. Lyra sonrió. El Dr. Brief la observó un momento. Ya veo. Sid no creyó que viera nada. O quizá veía demasiado. Brief revisó las especificaciones que Sid había preparado. Algunas estaban basadas en recuerdos de Dragon Ball. Otras en lo que había visto de tecnología imperial. Otras eran pura necesidad. Cámaras grandes. Estructura reforzada. Control desde afuera. Sistema de apagado automático. Soporte para varios usuarios. Gravedad desde 2 veces hasta 20 veces la normal al inicio, con posibilidad de modificar el rango después. Brief levantó las cejas. Esto no es para atletas normales. No. Un humano común se rompería. Por eso no es para humanos comunes. El doctor sonrió como si esa respuesta le gustara. ¿Son artistas marciales? Sid pensó en el maestro Rossi, en torneos, en gente capaz de lanzar Kamehameha sin venir del espacio. Algo así. ¿Y sus padres?
No están. Brief no preguntó más. Eso llamó la atención de Sid. Un adulto normal habría preguntado demasiado. Brief no. Tal vez por discreción. Tal vez por excentricidad. Tal vez porque el anticipo era enorme. Tal vez porque la ciencia le interesaba más que la vida privada de dos niños raros. Puedo construir prototipos, dijo el doctor. No prometo que sean cómodos. Lyra se inclinó hacia adelante. No queremos cómodo. Brief la miró. Eso facilita las cosas. Sid dejó el pago sobre la mesa. ¿Cuánto tiempo? 3 meses para las primeras unidades grandes si no me piden que también sean bonitas. No necesitan ser bonitas. Entonces 3 meses. Lyra sonrió. Me cae bien. Sid se tensó. Brief sonrió también. Gracias. Creo. Antes de irse, Sid vio a una niña pequeña entrar corriendo por un pasillo con una herramienta en la mano y el cabello azul desordenado. Tenía una pieza mecánica bajo el brazo y una mancha de grasa en la mejilla. Papá, la cámara mini se trabó otra vez. Brief suspiró con una paciencia practicada. Bulma, ahora estoy en una reunión. La niña se detuvo y miró a Sid. Luego miró a Lyra. Luego miró las colas mal escondidas bajo la ropa. Sus ojos brillaron. ¿Eso es real? Sid sintió que la sangre se le helaba. Lyra bajó la mirada hacia su cintura. ¿Qué cosa? Bulma señaló. Eso. Sid respondió antes de que Lyra dijera algo peor. Disfraz. Bulma frunció el ceño. No parece disfraz. Es uno bueno. ¿Puedo verlo? No. ¿Por qué? ¿Por qué no? Bulma hizo una mueca. Lyra soltó una risa baja. Esta niña pregunta mucho. Sí. Dijo Brief con calma. Es un problema frecuente. Bulma miró a Lyra como si hubiera encontrado algo más interesante que su propia herramienta. ¿Eres fuerte? Lyra sonrió. Sí, ¿Más que un auto? sí, ¿Más que un tanque? sí. ¿Más que papá? Brief levantó una mano. No necesito comprobar eso. Sid tomó a Lyra del brazo. Nos vamos. Bulma lo siguió hasta la puerta haciendo preguntas que Sid fingió no escuchar. Durante varias semanas después de eso, Sid tuvo pesadillas con una Bulma adulta descubriendo su base antes de tiempo. Las cámaras llegaron 3 meses después. Eran enormes. No parecían cápsulas bonitas ni máquinas elegantes. Eran estructuras pesadas, redondas, reforzadas con capas de metal, paneles de control externos y sistemas de ventilación que rugían como bestias. Capsule Corporation las entregó en contenedores sellados y con técnicos que hablaban demasiado rápido. Sid pagó extra para que hicieran pocas preguntas. Otra vez funcionó. La base aún estaba en construcción, pero ya tenía un edificio principal, dormitorios, cocina, depósitos subterráneos y un patio cerrado por muros altos. Los humanos creían que era una institución privada rara. Los niños sabían la verdad. Era un cuartel. No uno del imperio. No uno Saiyan tradicional. Algo nuevo. Sid no tenía todavía un nombre para la organización. No quería llamarla ejército. No quería llamarla familia. Ambas palabras traían problemas. Por ahora la llamaba base, y eso bastaba. Lyra entró en la primera cámara de gravedad como si entrara a una fiesta. ¿Cuánto pongo? Preguntó Sid desde el panel. Todo.
No. Entonces, ¿para qué preguntas? Porque quiero fingir que vas a responder algo razonable. 10. Empezamos con 2. Lyra lo miró por el cristal. Cobarde. Viva. Eso no significa nada. Significa que si te rompes, Brownie va a romper la base. Lyra miró hacia la puerta. Brownie estaba allí, pegado al cristal, observándola con absoluta seriedad. Ya hablaba algunas palabras. No muchas. Las suficientes para pedir comida, llamar a Lyra y decir no con una fuerza preocupante. 2 está bien, dijo Lyra. Sid activó la cámara. El cambio fue inmediato. Lyra flexionó las rodillas apenas. Luego sonrió. Más. 5 minutos. Más. 5 minutos. Ella empezó a moverse. Puñetazos. Patadas. Saltos cortos. Al principio el cuerpo le pesaba. Luego se adaptó. No porque fuera fácil, sino porque Lyra tenía esa clase de orgullo que convertía cualquier dificultad en insulto personal. Cuando salió, sudaba. Sonreía. Otra vez. Descansa. No. Lyra. Otra vez. Brownie golpeó el cristal con la mano. Lyra. Ella se agachó frente a él. Tú todavía no. Brownie frunció el ceño. No. Sí. No. Sid se acercó. Brownie entrena afuera. Brownie lo miró. La habitación se sintió más pesada. Sid no retrocedió. Eso era importante. No porque pudiera ganarle. No podía. Pero si Brownie aprendía que todos retrocedían cuando se molestaba, estarían perdidos antes de empezar. Lyra puso una mano sobre la cabeza del niño. Afuera. Dijo. Brownie la miró. La tensión bajó. Afuera. Repitió él, molesto. Buen chico. Sid soltó el aire despacio. Las cámaras cambiaron todo. El entrenamiento dejó de ser solo correr, cargar piedras, pelear en la playa y controlar vuelos bajos. Ahora podían trabajar resistencia real. Podían medir avances. Podían forzar límites sin depender de pelear entre ellos hasta romperse huesos. Claro que se rompieron huesos igual. Eran Saiyans. La diferencia era que ahora Sid intentaba que al menos hubiera método. Turnos. Descanso. Comida. Registro de poder. Control de ki. Ejercicios de idioma. Lectura. Matemática básica. Mapas. Historia de la Tierra. Lyra odiaba la mitad. Raditz odiaba casi todo. Naim amaba cualquier cosa con herramientas. Los niños felinos aprendían rápido, pero se distraían con sonidos. Los caninos trabajaban mejor en pareja. Los tsufurianos callaban mucho. Demasiado. Sid no sabía si lo odiaban por ser Saiyan. Probablemente sí. Tenían derecho. Sus pueblos habían sido aplastados por los Saiyans antes de que ellos nacieran o mientras eran demasiado pequeños para entenderlo. Sid no les pidió perdón. No todavía. No quería hacerlo como gesto vacío. En cambio, les dio herramientas, libros y espacio para no ser golpeados por Saiyans cada vez que bajaban la mirada. Era poco. Pero era más de lo que habrían tenido en Vegeta. El primer año en la base pasó rápido. Demasiado rápido. La comida era fácil de conseguir. El dinero todavía alcanzaba. Los humanos del sector empezaron a acostumbrarse a la fundación rara de niños fuertes. Algunos rumores crecieron,
Pero nada que no pudiera taparse con donaciones, sobornos discretos y una visita de Lyra a ciertos curiosos que se acercaban de noche. Sid prohibió matar. Lyra obedeció. La mayoría de veces. Para cuando Sid cumplió casi 9 años, su poder había subido a casi 4000. La primera vez que vio la cifra en el Scoute, pensó que estaba dañado. Revisó otro. Luego otro. 3980. Casi 4000. Sid se quedó mirando la pantalla como si fuera una amenaza. En el planeta Vegeta le habría parecido un sueño. Ahora le parecía poco. Lyra ya estaba en 10.000. Broly también. 10.000. Broly todavía era un niño pequeño. Lyra todavía era una adolescente Saiyan que se reía cuando una máquina intentaba aplastarla con gravedad. Los dos eran monstruos. No en el sentido insultante. En el sentido práctico. Sus cuerpos respondían como si pertenecieran a una versión distinta de la raza. Sid entrenaba hasta vomitar, medía comida, descansaba lo justo, hacía ejercicios de control y subía con esfuerzo. Ellos subían como si el mundo estuviera tratando de alcanzarlos y no pudiera. Raditz llegó a 1500. Vara superó los 1000. Koto rondaba 800. Varios de los otros niños llegaron a 700 o cerca. Para la Tierra, cualquiera de ellos era un desastre esperando una mala decisión. Para Freezer, todavía era nada. Esa era la idea que mantenía a Sid despierto por las noches. Lyra lo encontró una madrugada en la cámara vacía, sentado contra la pared, con el Scout en la mano. Otra vez pensando. Es gratis. No. Luego haces planes y todos sufrimos. Sid sonrió apenas. Estamos mejor. Sí, Mucho mejor. sí. No es suficiente. Lyra se sentó a su lado. Eso era raro. Lyra no se sentaba para hablar si podía entrenar, comer o dormir. Nunca dices que es suficiente. Porque no lo es. ¿Freezer? Sid cerró la mano sobre el Scoute. Freezer. Lyra miró el techo metálico. Si viene ahora, morimos. Sí. Si viene en 10 años. Probablemente también. Entonces entrenamos 20. O buscamos otras formas. ¿Más máquinas? Máquinas. Técnicas. Aliados. Información. Las esferas. Lyra giró la cabeza. ¿Qué esferas? Sid guardó silencio un segundo. Había evitado hablar de eso demasiado pronto. Las Dragon Balls eran una solución y un problema. En manos correctas, podían resucitar, reparar, salvar. En manos equivocadas, podían condenar al planeta. Además, su existencia atraía a la historia original como un anzuelo. Hay objetos en este mundo que conceden deseos. Dijo al fin. Lyra lo miró como si hubiera dicho una tontería. Eso suena falso. Lo sé. ¿Lo es? No. Entonces, ¿por qué no los buscamos? Porque no sé dónde están. Porque no tenemos radar. Porque si tocamos demasiado pronto ciertas cosas, podemos romper eventos que necesitamos que ocurran. Hablas raro cuando tienes miedo. Estoy pensando. Eso dije. Sid apoyó la cabeza contra la pared. Kakaroto ya debió llegar a la Tierra. Lyra se quedó quieta. ¿Lo sabes? No. Pero debería haber llegado. ¿Dónde? Montañas. Con un anciano llamado Gohan, si la historia sigue su camino. ¿Y no lo vamos a buscar? No. Es hermano de Raditz. Sí. Bardock lo envió. Sí.
Entonces, ¿por qué no? Sid tardó en responder. Porque si lo sacamos de su camino, tal vez destruimos la única línea que sé que puede vencer a monstruos peores que Freezer. Lyra frunció el ceño. ¿Peores? Sid la miró. Mucho peores. Lyra no se burló. Eso fue lo que más miedo le dio. Mucho antes de que las cámaras de gravedad llegaran a la base, mientras Sid todavía aprendía el idioma humano en San Numo, una cápsula cayó en una montaña aislada. Un anciano encontró la nave entre árboles rotos. El golpe había abierto un cráter pequeño. No había soldados. No había mensajes del imperio. No había nadie siguiendo la trayectoria. Solo una nave redonda, quemada por la entrada atmosférica, y dentro un bebé Saiyan con cola. Son Gohan no sabía lo que era un Saiyan. No sabía nada de Vegeta. No sabía nada de Freezer. Solo vio un niño. El bebé lloró con fuerza. Gohan lo levantó con cuidado. Vaya, vaya. Murmuró. ¿De dónde saliste tú? El bebé tiró de su barba. Gohan soltó una risa. Fuerte, ¿eh? La historia de Kakaroto siguió su propio camino. Por ahora. Desde otro punto del mundo, alguien más miraba. No con Scoute. No con máquinas. Con sentidos que no pertenecían a un humano común. En la cima de un palacio suspendido muy por encima de la tierra, Kami observaba el mundo con una preocupación que crecía cada mes. No era fácil asustarlo. Había visto guerras humanas, ambición, monstruos, demonios y el mal que podían hacer dentro de un solo corazón. Había visto al rey Piccolo como una sombra de sí mismo, una parte expulsada que seguía siendo herida abierta para el planeta. Pero estos niños eran otra cosa. No venían de la tierra. Eso lo sintió desde el principio. Primero fueron presencias pequeñas en una isla. Extrañas, agresivas, llenas de hambre. Luego se movieron al continente. Después se ocultaron entre humanos. Ahora crecían. Cada vez que entrenaban, el aire espiritual del planeta se tensaba. No porque usaran técnicas refinadas. No las tenían. Era poder bruto. Demasiado poder bruto en cuerpos demasiado jóvenes. Kami observó a Lyra dentro de la cámara de gravedad, golpeando el aire con una sonrisa salvaje. Observó a Broly sentado cerca, copiando movimientos y elevando su ki sin entender lo que hacía. Observó a Sid escribir registros, medir avances, corregir posturas y mirar al cielo con miedo de alguien que sabía más de lo que decía. Mr. Popo permanecía en silencio a su lado. No son demonios. Dijo Kami. Popo no respondió. Pero tampoco son inocentes. Abajo, en la tierra, Lyra lanzó una descarga controlada contra un objetivo reforzado. El impacto hizo vibrar la estructura. Kami cerró los ojos. Si pierden el control, este mundo no está preparado. Popo miró hacia el horizonte. Intervendrá. Kami tardó. Aún no. Era una respuesta prudente. También era una respuesta nacida del miedo. Si intervenía mal, podía convertir una amenaza vigilada en una guerra. Si no intervenía nunca, quizá un día vería una ciudad desaparecer por un berrinche, un entrenamiento fallido o un niño incapaz de controlar su fuerza. Kami volvió a mirar a Sid. El niño no era el más fuerte. Ni de cerca. Pero era el centro. Eso importaba. Por ahora. Dijo Kami. Observaremos. El maestro Roshi no observaba nada importante esa tarde. Estaba sentado frente a su casa, en una isla mucho más tranquila, con una revista abierta y una sonrisa que no tenía nada de sabia.
Una tortuga caminaba lentamente cerca de la orilla. Deberías entrenar. Dijo la tortuga. Estoy entrenando la vista. Eso no es entrenamiento. Depende de lo que uno mire. La tortuga suspiró. Rosie pasó la página. En algún lugar del mundo, niños extraterrestres alcanzaban niveles de poder que habrían dejado en ridículo a casi cualquier artista marcial vivo. Rosie no tenía idea. Por ahora, el mundo seguía girando sin que los viejos maestros supieran que el tablero había cambiado. En la capital del oeste, Beaumont Brief había perdido interés en la cola de los niños raros durante casi una semana. Casi. Tenía otras cosas en la cabeza. Un motor pequeño. Una cápsula defectuosa. Una cámara portátil que su abuelo había construido y que ella había desarmado sin permiso. La cámara le interesó mucho durante 3 días. Tomaba imágenes, guardaba luz, imprimía mal si una placa se movía y tenía un mecanismo interno que parecía simple hasta que una pieza saltaba al suelo y se perdía debajo de una mesa. Bulma la abrió. La arregló. La rompió otra vez. La mejoró un poco. Luego se aburrió. Papá, Dijo una noche, entrando al laboratorio con la cámara colgando del cuello. ¿Los niños de la gravedad van a volver? Reed no levantó la vista de un plano. Supongo que pedirán mantenimiento tarde o temprano. la niña fuerte tenía cola. Eso dijiste. No era disfraz. Eso también dijiste. Quiero verla otra vez. ¿A la niña o la cola? Bulma pensó. Las dos. Brief sonrió. Intenta no pedir muestras de pelo si vuelven. No prometo nada. Luego vio una caja de componentes sobre la mesa y olvidó la conversación. Por ahora. Muy lejos de la Tierra, el príncipe Vegeta seguía conquistando planetas. La destrucción de su mundo no lo había detenido. La había endurecido. O eso quería creer. El príncipe era todavía joven, pero ya caminaba con la seguridad de alguien al que le habían repetido desde la cuna que estaba por encima del resto. Su armadura estaba manchada de polvo de otro planeta tomado para Freezer. A su lado iba Nappa, enorme, calvo, con esa mezcla de brutalidad y obediencia que hacía útiles a los guerreros simples. No estaban solos. En esa versión de la escuadra, había otros 3 Saiyans de bajo y medio nivel. 2 hombres y una mujer. La mujer se llamaba Seripa. No era amable. No intentaba serlo. Tenía el cabello corto, una cicatriz en el labio y una costumbre de mirar a Nappa como si esperara que dijera una estupidez para confirmarle algo que ya sabía. Era el reemplazo de Raditz en esa formación. Aunque nadie lo decía así. Raditz había desaparecido antes de que el planeta muriera. Algunos registros lo daban por baja. Otros por extraviado. Otros por error administrativo durante la caída de Vegeta. En el ejército de Freezer, esas diferencias importaban poco si el soldado no volvía. Nappa miró el cielo rojo del planeta conquistado. Nunca pensé que un asteroide destruiría nuestro planeta. Seripa soltó una risa seca. ¿Todavía crees eso? Nappa la miró. Es lo que dijeron. También dicen que Freezer respeta a sus soldados. Uno de los otros Saiyans bajó la voz. Cuidado. Vegeta caminaba unos pasos adelante. Cállate, Nappa. Nappa apretó los dientes. Solo digo que fue mala suerte. Vegeta se detuvo. El aire cambió. Los demás también se detuvieron. Sí murieron. Dijo el príncipe sin darse la vuelta. Fue porque eran débiles. Nadie respondió. Vegeta giró apenas la cabeza.
Mi padre murió porque no fue lo bastante fuerte. Los guerreros del planeta murieron porque no fueron lo bastante fuertes. Nuestro mundo cayó porque estaba lleno de basura que confundió orgullo con poder. Nappa bajó la mirada. Seripa no. Vegeta sonrió con desprecio. El gran Freezer lo dijo claro. No había ninguno con mayor talento que el mío. Yo soy el príncipe de los Saiyans. El resto son cenizas. Las palabras sonaron firmes. Demasiado firmes. Como una armadura puesta sobre una herida. Seripa miró hacia otro lado. Como diga, príncipe. Vegeta siguió caminando. No preguntó por Raditz. No preguntó por Broly. No preguntó por desertores, rumores ni niños perdidos. Pero recordaba. Recordaba más de lo que decía. Y en algún lugar profundo, debajo del orgullo, debajo del odio y debajo de la obediencia forzada, el nombre Freezer empezaba a convertirse en algo que algún día tendría que romper. No hoy. Hoy todavía era demasiado débil. Y Vegeta odiaba demasiado esa verdad como para decirla en voz alta. En la base de la Tierra, Sid también odiaba una verdad parecida. Eran fuertes. Cada mes más. Cada entrenamiento dejaba nuevas marcas en el suelo, nuevas cifras en los registros y nuevas discusiones sobre quién había superado a quién. Los niños corrían por patios cerrados con pesos enormes, aprendían a ocultar las colas bajo ropa humana y practicaban palabras hasta que Raditz amenazaba con destruir los cuadernos. Lira dominaba las cámaras de gravedad como si hubieran sido construidas para ella. Broly crecía a su sombra. Naime empezó a reparar piezas humanas con una rapidez que incluso los técnicos contratados respetaban. Los demás dejaban de parecer sobrevivientes y empezaban a parecer soldados. Eso era bueno. Eso era malo. Una noche, Sid reunió a todos en el patio central. Había 20 niños frente a él, más Lira a un lado, con los brazos cruzados, y Broly sentado cerca de sus pies. Raditz estaba al frente, como siempre que quería discutir antes de escuchar. ¿Ahora qué? Preguntó. Sid llevaba uno de los scoutes modificados. Reglas nuevas. Varios gruñeron. No somos del Imperio. Dijo Sid. No somos del planeta Vegeta. Ese planeta ya no existe. Raditz apretó los puños. Sid lo miró directamente. Freezer lo destruyó. El silencio fue fuerte. La frase no era nueva para todos, pero decirla en voz alta frente al grupo completo seguía cortando el aire. Huyeron porque yo descubrí lo que iba a pasar. Continuó Sid. Esa era la mentira. No toda. Pero sí parte. Había sabido lo suficiente para huir. No había sabido todo. No había salvado a todos. Había ocultado las 2 naves anteriores. Había dejado niños en otros rumbos con una nota de 10 años y nada más. Había tomado decisiones que algún día podrían regresar a cobrarle. Hoy no podía cargar a este grupo con eso. Si quieren odiarme por traerlos aquí, háganlo. Dijo. Pero háganlo vivos. Si quieren volver al espacio algún día, entrenen. Si quieren vengarse, aprendan. Si quieren mandar, primero controlen su fuerza. Porque si se comportan como animales, este planeta nos va a temer. Y si este planeta nos teme demasiado pronto, vamos a terminar peleando contra todos antes de estar listos. Raditz habló entre dientes. Yo no te elegí como jefe. No. Entonces no hables como si lo fueras. Lira dio un paso. Sid levantó una mano para detenerla. Tienes razón. Dijo. Raditz parpadeó. No esperaba eso. No me eligieron. Continuó Sid.
Pero yo preparé la fuga. Yo traje la ruta. Yo conseguí comida, idioma, dinero, base y estas máquinas. Si alguien puede hacerlo mejor, que lo haga. Miró a todos. Nadie habló. Lyra sonrió apenas. Raditz miró al suelo. Un día voy a ser más fuerte que tú. Eso espero. Raditz levantó la vista. Sid lo dijo en serio. Necesito que todos sean más fuertes que yo. Agregó. Pero también necesito que no sean idiotas. Lyra soltó una risa. Naim también, aunque más bajo. Raditz no se rió. Pero dejó de discutir. Por ahora. Sid sacó una placa metálica y la colocó sobre una mesa. Había tallado un símbolo simple, una línea curva como una órbita y una marca central parecida a una semilla abriéndose. No somos un ejército de Freezer. Dijo. No somos perros del imperio. No somos el viejo planeta Vegeta. Desde hoy esta base tiene una regla principal. Tocó el símbolo. Sobrevivimos juntos. Lyra miró la placa. Eso suena suave. Es más difícil que matar. Ella pensó un segundo. Entonces sirve. Broly levantó una mano pequeña y tocó la placa también. Juntos. Dijo, pronunciando mal. Nadie se burló. Ni siquiera Raditz. Sid miró el cielo nocturno. Allá arriba estaba Freezer. Allá arriba estaba Cold. Allá arriba estaba Vegeta, el príncipe, sobreviviendo a su manera. En algún lugar de la Tierra, Kakaroto dormía bajo el cuidado de Gohan. En algún lugar por encima del mundo, Kami los vigilaba. Y en esa base levantada con dinero robado, tecnología comprada y miedo bien administrado, un grupo de niños que no debería existir empezó a convertirse en algo nuevo. Sid no sabía si eso salvaría el futuro. No sabía si lo rompería. Pero por primera vez desde que nació en el planeta Vegeta, tenía algo más que un plan de fuga. Tenía una base. Y mientras hubiera una base, podía construir lo siguiente.